y vamos a hacer esa práctica de historia de usuario. Permítame compartir la pantalla. Vamos a esconder el video aquí para que nosotros no podamos tener una mejor calidad de audio. Permítame tomar la evidencia del día de hoy que nos corresponde. Y aquí lo tenemos. Fíjense que ya en nuestro material de formación vamos a seguir nuestra ruta de aprendizaje. Y ya en el material de formación de la actividad número 2 tenemos disponible las plantillas en el material complementario. Aquí ya les monté las dos plantillas con las que hemos trabajado hasta este momento. Esta semana corresponde historias de usuario. Entonces vamos a tratar de ir desarrollando las de casos de uso. Si tienen alguna duda al momento que estén haciendo casos de uso, ya saben, manden un mensajito o utilicemos estos espacios para aclarar cualquier duda con respecto al desarrollo y el implemento de los símbolos para generar la especificación de los casos de uso. Si quieren que revisemos su caso de uso de su proyecto y nuestros compañeros también puedan generar alguna opinión de algún proceso que se pueda sugerir que falte en ese modelado, es válido, muchachos. Recuerden que estos espacios se desarrollan es para ello, para mejorar esas evidencias que hemos entregado. Aquí tenemos la plantilla de nuestra historia de usuario. Descargamos la plantilla y vamos a empezar a trabajar en función de ella. Esta plantilla la voy a colocar, vamos a colocarla compartida. Vamos a montarla aquí en nuestro proyecto. A ver, voy a subirla aquí a este drive. Vamos a subir un archivo y voy a subirla aquí a mi drive para que ustedes la podamos compartir. No hemos trabajado con el Micena. Vamos a ver. Ya todos pudieron visualizar su cuenta Soy Sena, muchachos. A ver, me dice que hay un problema aquí en el error. Vamos a activar nuestra cuenta Soy Sena. La vez pasada, acuérdense que no tuvimos oportunidad de compartirlo, por eso fue que lo hicimos se encontró un error. Vamos a ver si entremos a la cuenta Micena para que no tengamos entonces este conveniente. Quiero compartir este archivo para hacer nuestro trabajo. Entonces aquí en Axo vamos a subir este documento. Ahí. Me regreso. Nuevo. Subimos archivo. Plantilla de historias de usuario. Listo. Vamos a abrir este documento. Este no es. Con razón. Abrimos el que no era. Ok, chicos, fíjense, aquí ya tenemos nuestra plantilla de historia de usuario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar historias de usuario de alguna historia que en este momento voy a buscar en internet y cada uno va a seleccionar. Vamos a tratar primero, espérense, vamos a ver si él me deja. Ok. Vamos a tratar de copiar varias. Eso. Que no me la monte, sino que me deje trabajar con ella. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué te vamos a hacer en este momento? Vamos a buscar una historia en internet cualquiera para poder desarrollar este ejemplo de historias de usuario y cada uno va a seleccionar un rol diferente. Vamos a ver qué nos dice la historia para que ustedes también puedan ser cualquier persona con el enlace. Va a ser editor y les comparto el enlace ahorita en el chat. Háganle un clic para que ingresemos a este documento compartido y todos podamos hacer la práctica, porque así es que aprendemos, haciendo la práctica. Entonces les comparto allí el enlace, háganle un clic, chicos. Mientras ustedes ingresan allí,
yo voy buscando en internet algún ejercicio que nos permita hacer ese ejemplo. A ver, por aquí escuché. Dale, Félix, no te preocupes. Sigue estando entonces conectado allí para que entonces veas la práctica que vamos desarrollando. Y cuando ya entonces venga el servicio, porque con esta lluvia también ha fallado un poquito, puedes trabajar. Mira, Atlassian es Trello. Y Trello, recuerda, mira, que hay 30 historias de ejemplo. Hay mucha información que nosotros podemos conseguir en internet. Vamos a ver este sitio aquí. Y aquí, mira, 30 historias de usuario. Utilizadas en Scrum. Recordamos el material que revisamos ayer. Mire, esta página es muy buena, muchachos. Esta página que se llama PMO Informática. Acuérdense que la PMO es Project Manager Organizer, que es la que nos da a nosotros el certificado de lo que se llama de planificación de proyectos. Entonces les comparto de todos modos el enlace por aquí para que el que esté en su computador y pueda revisarlo, entonces también tengamos a la mano el enlace. Puedes guardarla como favoritos el enlace de esta página, porque he sacado mucha información de aquí porque es muy orientada hacia la parte del desarrollo. Mira, aquí hablan también de otros ejemplos. Vamos a ver, tomemos un ejemplo cualquiera. Y se acuerdan de la historia épica en la definición que estábamos viendo ayer, que épica se le dice a aquella historia de usuario que tiene tantas cosas para desarrollar que no sabemos por dónde empieza ni por dónde termina. Entonces, que mi historia épica yo la puedo subdividir para poder, en este caso ese proceso, poder desglosarlo y poder comprenderlo mucho mejor. Aquí, por ejemplo, la épica dice: como vicepresidente de Mercadeo y Ventas, vamos a tomar un ejemplo, a inventar un poquito esta. Aquí nos está dando un ejemplo de una historia épica. ¿Por qué épica? Porque el rol que está asumiendo esta persona que quiere unas funcionalidades será en su desempeño laboral, quiere abarcar muchas actividades al mismo tiempo. Entonces por eso hablamos que esa épica es aquella que tiene tantas cosas que no sabemos realmente cuál se podrá trabajar. Entonces ellos aquí a través de estos ejemplos lo que nos dice es, nos dan el nombre simplemente de la operación o del proceso. Y entonces dice que es épica, ¿por qué? Bueno, porque el presidente lo expresó de la siguiente forma: como vicepresidente de Mercadeo y Ventas, quiero revisar el desempeño histórico de las ventas para poder identificar las regiones geográficas y los productos de mejor desempeño. Entonces fíjense que tenemos tres cositas allí que son que lo que él desea y no sabemos cómo cumplirla. En este caso, cuando se habla de épica, es cuando yo defino cuál es el resultado satisfactorio o cuál es ese valor aceptable. No sé si va a ser la historia de ventas completa o las regiones bien identificadas o seleccionar el producto de mejor desempeño. ¿Por qué? Porque son tres cosas diferentes. Cuando yo necesito un nivel de satisfacción, yo debo establecer cuál es ese valor o ese criterio que me va a dar como que dice, ese visto bueno. Según este ejercicio nos habla en este caso que podemos dividirla en dos partes. Como vicepresidente, manteniendo su rol, en este caso dice que puedo seleccionar, dividirlo en función del periodo de tiempo para poder hacer el histórico. Obviamente acuérdense que un histórico es un desempeño cronológico a través de un elemento. En este caso este criterio del indicador es las ventas. Entonces él simplemente lo dividió en dos partes: trabaja las ventas por un lado y la parte de la región y productos por otro. Y mi segunda, en este caso mi segunda historia de usuario. Puedo clasificar la información de las ventas por región y por producto. Entonces aquí se visualiza mucho más fácil cuál sería ese criterio de satisfacción o ese nivel de aceptación en cuanto a esta historia. Aquí que se puede hacer ese histórico o ese reporte a través del tiempo, esa cronología con una historia, un inicio y un fin de las ventas generadas en ese periodo.
Y aquí, en este caso, en el segundo ejemplo, clasificar la información, se puede en este caso tener un resumen de ventas tanto por región, ya sea central, llano o andina, y qué tipo de productos se vendieron dentro de esas regiones, cuáles fueron las mejores ventas. Entonces, la idea es, vamos a hacer una práctica con respecto a eso, vamos a ver qué otro ejemplo podemos tener. Aquí lo tengo solamente como cliente. Vamos a tomar uno de estos que están aquí, ejemplos de historia de usuario. Lo que pasa es que aquí ya ellos estaban dándonos un ejemplo de historias épicas. ¿Cómo podemos identificar cuando tenemos una historia épica? Es decir, son muchas cosas identificadas en una sola actividad que no nos permiten determinar claramente cuál va a ser esa satisfacción del cliente. Aquí sí tenemos, mire, fíjense, tengo una autogestión de TV por suscripción. Vamos a tomar esta y vamos a copiarla aquí en nuestro archivo compartido. Lo tengo compartido acá. Vamos a copiarlo aquí. Ay, no lo copié, no te lo copio. A ver. Copiar. Vamos a pegarlo aquí. Pegar, fíjense. 3, 4 y 5. Tengo las historias de usuario, en este caso el mismo cliente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, ¿a quién tengo yo conectado aquí en este momento? Nada más tengo al compañero Arnerfer. Arnerfer es el que tengo en este momento. A ver, Cristian también está como oyente aquí, pendiente entonces de lo que estamos haciendo. Arnerfer, voy a solicitar tu colaboración. Cristian, hazle clic al enlace, ¿quieres unirte también a esta actividad que vamos a desarrollar? Vamos a ver si no llegaste a tiempo para compartir. Ahí te volví a compartir el enlace del grupo, en el chat del grupo, para que entonces te incluyas aquí en nuestro grupo para que trabajemos. A ver, tienes, escuché un mensajito por aquí. Dale, Cristian, te esperamos aquí. Entonces, Arnerfer, listo. Voy a dividirlo aquí. El 4 lo va a hacer el siguiente. Vamos a ponerlo aquí en este espacio. Aquí hace el 4. Vamos a llevarnos el 5 para el otro. Y así de esta forma practicamos. Aquí copiamos el ejercicio 5. Y aquí el 6 me lo llevo para el otro. Escojan una plantilla con uno de esos ejemplos y vamos a hacerle la historia de usuario según lo que quiere el cliente. ¿Cómo se trabaja la historia? Entonces colocamos aquí y de historia de usuario 01, le ponemos un identificador. Aquí vamos a tratar de extender un poquito esta tabla que llegue acá para que no dé eso. Tengo mi historia de usuario 1, el rol, entonces bueno, aquí como cliente, entonces mi rol será el cliente. Yo tomé la número 3, ustedes escojan la 4, la 5 o la 6 para tratar de hacer este ejercicio. Y vamos desarrollándolo. Como cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? El cliente quiere suscribirse a un nuevo plan de TV por cable mediante un sitio web. Esto es todo lo que quiere el señor cliente. Entonces yo lo copio y lo pego aquí. Vamos a justificar este señor. Aquí. Fíjense que el término quiero, deseo, necesito está en primera persona. Eso es lo que refleja cuando estamos generando la buena redacción a nivel de historias de usuario. Porque cuando hablo de primera persona es porque estoy considerando esa opinión y ese término con lo que lo definió mi cliente. Entonces, él quiere, él necesita, él desea, él espera, él
todo lo que a nivel de redacción lo vamos a manejar, siempre tienen que ser con verbos en primera persona, que demuestre que realmente hubo esa interacción y esa comunicación con ese cliente. Vamos a ponerle aquí una ID de identificación 01, mire, pero yo lo escribí ese ID pequeñito, así, y de 01, vamos acá, como cliente. ¿Cuál sería entonces el resultado de, esta es como la parte inicial, como la forma general de ver? ¿Cuál sería el resultado? El cliente suscrito. Entonces aquí queda suscripción realizada. Ah, pero suscribirme a un nuevo plan de TV quiere decir que es un nuevo plan. Podemos asumir dos cosas, o es que él ya existe como usuario pero en un plan anterior y quiere cambiarse, o que simplemente él no existe. Entonces vamos a asumir el segundo escenario, que el cliente esté por primera vez. Suscripción realizada en el plan seleccionado. Listo. Bueno, pues este texto mío lesionado, ya se lesionó el señor. Ok. Tengo mi primera historia de usuario como cliente. Entonces aquí es donde empezamos a establecer los posibles criterios de aceptación. ¿Cuáles son mis criterios de aceptación? Lo que me va a permitir llegar a esta razón o resultado. ¿Cuáles son esos posibles eventos o esos posibles escenarios que se van a generar durante el desarrollo de esta historia de usuario? Información importante que debemos tomar en cuenta de la historia de usuario, lo revisamos aquí en material. Nos volvemos un momentico al material de formación y vamos a revisar esas características importantes que nos describió el contenido, la conceptualización que tenemos en nuestro material de apoyo para considerarlas aquí en este plan. Yo me voy aquí, vamos acá nuevamente y tomamos nuestra parte de diagramación. Nuestro contenido, ya nos vamos directamente a historias de usuario. Aquí están nuestras historias de usuario. Nos vamos directamente a las historias de usuario para tratar de identificar y cumplir con estas características que el material de formación nos sugirió, manejándola siempre con este enfoque del método INVEST. Listo. Entonces, fíjense que aquí, cuando hablamos de la parte de nuestra funcionalidad, es lo que, fíjense que el término que ellos manejan siempre, primera persona. Primera persona. Entonces, mis criterios de aceptación, ojo, siempre van a ser aquellos que van a permitir que este resultado se cumpla. Aquí vemos la plantilla un poco corta porque es como nada más la parte del ejemplo, pero vamos a nosotros a seguir trabajándola en la que está en Word, porque esta es la que se maneja a nivel de desarrollo. Entonces, yo puedo tener dos criterios de aceptación por cada ejemplo, si se puede. ¿En qué caso puede darse que no tenga dos criterios de aceptación? Bueno, aquí porque está muy específico, él quiere inscribirse por la web. Pero si, por ejemplo, él tuviese aquí algo así como esto, suscribirme a un nuevo plan de TV por cable, yo puedo darle al cliente diferentes opciones, que lo puede hacer por un formulario físico, que lo puede hacer a través de la vía telefónica, que lo pueda hacer vía web. Yo puedo darle a él esas diferentes opciones y esas serían mis tres escenarios posibles de un criterio de aceptación. ¿Por qué? Porque los tres van a permitir que el cliente llegue a este resultado. ¿Cuál sería el resultado? Que él tenga su suscripción. En este caso, este ejercicio que tengo yo aquí ha sido muy específico. El cliente quiere claramente la suscripción por medio del cable a través del sitio web. O sea, él no quiere ningún otro medio de conexión, en este caso de inscripción, sino el sitio web. Entonces, como el cliente tiene la razón, nosotros vamos a ponerle lo posible. ¿Cuáles son los posibles escenarios para que el cliente pueda inscribirse? Solamente lo va a hacer a nivel web. ¿Cuál sería mi criterio de aceptación? Entonces, mi criterio de aceptación sería el cliente, aquí lo ponemos aquí, el cliente
A ver, a mi criterio sería aquí, permitir el acceso a la plataforma de suscripción. Entonces, ¿a quién tengo conectado aquí? Arnefe. ¿Voy bien? ¿Consideras tú que hay que cambiar alguna otra cosa? ¿Qué podría mejorar yo lo que tengo aquí? Según lo que ustedes han evidenciado, hemos leído, hemos consultado. Los muchachos que están también conectados pueden opinar. Si consideran que vamos bien, si tal vez ese criterio de aceptación no sea el adecuado. Yo no me las sé todas. Ustedes también pueden aportar. Recuerden que también estas historias solo ya las hemos entregado en alguna evidencia. Les escucho. Pero yo apenas voy mirando para ir aprendiendo bien. La estoy mirando y analizando. Eso es importante. Fíjense que tenemos esta aquí. Tenemos todo este material que ustedes pueden conseguir en internet. Bueno, en este caso, a ver, no, son las guías de certificación. Tienen muchos ejercicios, pero ¿saben qué no ve aquí? Son ejercicios propuestos, más no están los ejercicios resueltos. Entonces, la ventaja de estos ejercicios así es que podemos ir desarrollando a la medida que estemos aquí. Fíjense que este material, esta parte de Atlassian es el que nos permite trabajar en la plataforma de Trello. Y está orientado a todo lo que es esta metodología ágil. Fíjense, aquí tenemos todo lo que es la parte del desarrollo. Fíjense que todos estos son elementos esenciales empleados para nuestro desarrollo de software. Eso forma un proyecto porque todo lo que inicia y con un objetivo al final se convierte en un enfoque de proyecto. Y también es esa conjunción de diferentes especialidades o de diferentes áreas, se toma lo mejor para poder hacer, como quien dice, esa plantilla o esa norma de las mejores prácticas. Entonces, siguiendo con el material, a ver, aquí ya no tenemos nuestra historia de usuario. Mire, recordemos que nuestro material en la primera actividad nos permitió tener una historia de usuario un poquito más completa. Aquí tenemos plantilla de historias de usuario, presentación de documentos. Estas son las plantillas. Vamos a revisar nuestro material de formación para recordar, en este caso, los ejemplos que ellos nos manejaron. Nosotros hicimos aquí en la validación de requisitos historias de usuario. Y aquí nos manejaron un material donde, si recuerdan, allí teníamos ya como unos ejemplos que podíamos descargar y nos permitía esta parte de validación de requerimientos. Vamos a ver si recuerdo que era aquí en esta parte. No, nuestra historia de usuario no las trabajamos aquí, pero casos de prueba lo trabajamos aquí en nuestra metodología. Vamos a ver si él nos permite prototipo. La evidencia nos decía que teníamos que colocar este con caso de prueba. No fue aquí en la parte de validación. Si recuerdo bien, era la parte de especificación de requisitos. Recordemos el material de formación y descarguemos uno de los ejemplos que estaban visualizables allí, para que entonces comparemos y les permita entonces entender un poquito más esta parte. Kanban, requisitos. Paso un poquito rápido porque estoy solamente tratando de identificar el ejemplo que nos permitía trabajar con esta validación de requisitos. Matriz de trazabilidad, no. Esto es ya la parte de lo que era nuestra priorización. Esta guía tampoco, entonces sería en la parte de licitación. Hemos trabajado con tanta información y esa conjunción de diferentes metodologías con la intención de trabajar en función de ella. Bueno, aquí te la tenemos. Captura de requisitos. Esta sí era. Aquí donde trabajamos los casos de uso y de igual las historias de usuario. Entonces recordemos que, fíjense, ellos tienen aquí el ejemplo de nuestra historia de usuario. Pero yo creo que aquí ellos no nos muestran el ejemplo, sino que nos están
descargando la plantilla. El storyboard fue uno de los recursos utilizados y no visualizo el ejemplo que teníamos aquí. Yo creo que si lo teníamos nosotros solamente en el material. Yo se los compartí por el grupo, más no lo tenemos disponible en esta parte. A ver, déjenme hacer una pequeña pausa aquí, muchachos. Voy a dejar de compartir un momentico. Yo lo voy a buscar en el material de formación que yo tengo aquí directamente en el computador para hacerlo y no mostrarles tanto paseo. Ok, aquí sí lo tengo. Ejemplo, documentación de casos de uso, ejemplo de historia de usuario. Ay, sí, recuérdense que nosotros hicimos un ejercicio, ahora aquí sí lo tengo. Revisando el material de formación con el que hemos trabajado, recuerden que hicimos una práctica de historias de usuario basadas en un ejemplo cualquiera, tanto con modelado como de casos de uso. Nuestro ejemplo de historia de usuario la tenemos aquí. Y esta plantilla yo creo que está compartida en el material complementario de nuestra primera actividad. Fíjense que aquí trabajamos con un caso ajeno, en este caso representado a través de este modelado, pero nosotros en este caso somos nuestro rol es el crítico de comida, que lo que queremos es seleccionar una comida dentro de este proceso que tengo acá. ¿Cómo puedo seleccionar la comida? Entonces es lo que llevamos en los posibles escenarios de mi criterio de aceptación. Yo puedo seleccionar la comida, lo hemos hecho aquí en este ejemplo. Vamos a compartir este ejemplo también. Esto lo había hecho. ¿Cómo puedo, como comensal, en este caso, hacer la solicitud o el pedido de la comida? Puedo hacerlo a través de la carta del menú, que muchos restaurantes la tienen. Puedo hacerlo dando la información, pidiendo la información, en este caso al mesero, cuál es el plato del día. O llegamos a ciertos restaurantes donde simplemente la comida la tenemos publicitada a través de cartelera y lo que hago es visualizarla y hacer el pedido. Entonces, esos son esos criterios de aceptación, o sea, son esas vías que van a permitir que se desarrolle y lleguemos al final de lo que es nuestro resultado. El contexto, obviamente explicamos qué significa este criterio de aceptación, o sea, cómo se desarrolla, en qué está, cómo está constituido, o si existe alguna otra información que me pueda dar, en este caso describir cómo sucede esta situación. Esto es lo que manejamos a nivel de contexto. En este ejemplo, fíjense, tomando el primer caso, que me dé la carta del menú. Entonces, obviamente, ¿cuál es mi contexto? Bueno, son menús impresos que están ya sea en cartón o sea en plástico, pero que son manipulables, o sea, de forma manuscritas o impresas. Mi otro contexto, de forma oral, el mesero nos va a dictar el plato de día, y el otro contexto sería ver carteleras. Como aquí no dice específicamente, cuando hablo de la funcionalidad, seleccionar la comida de la carta del menú, allí me limita y me delimita lo que corresponde a mis contextos de desarrollo, o sea, mis niveles de aceptación. Pero cuando son tan amplios, quiere decir que yo debo, a nivel de mi criterio de analista, a tratar de abarcar todas las posibles opciones. Entonces, siguiendo uno con este ejemplo, nos vamos al que nosotros tenemos allí en nuestro compartido. Vámonos al que tenemos en internet, en nuestro drive. Aquí lo tenemos. La persona quiere suscribirse a ese nuevo plan de TV, asumiendo que es un usuario nuevo, a través del cable del sitio web. Entonces, ¿cuáles serían los posibles escenarios que van a facilitar que la persona haga la suscripción? Entonces, que él pueda conectarse a través de la plataforma, porque en realidad ya está tan delimitado que solamente lo puede hacer a través de un sitio web. ¿Cuál sería el contexto? Entonces aquí sería loguearse. Vamos a loguearse por medio de la plataforma, loguearse, accesar, ingresar. En este caso, fíjense que él lo va a hacer a través de la web, obviamente que tiene que hacer la descripción. Loguearse por medio de la plataforma y seleccionar
el paquete, eso se llama plan, el plan de su preferencia. Vamos a minimizar este número, cerremos un poquito aquí. Si yo cierro este un poquito también me va a encontrar, para tratar que mi contexto no me quede tan chiquito. Aquí, esto que está acá, vamos a ponerle un justificado. Ok. ¿Cuál sería el evento que generaría que la persona pueda loguearse? ¿Cuál sería ese evento? Ese sería la acción que hace el cliente para poder tener en este caso, aquí sería esa suscripción. Para suscribirse, obviamente que el cliente tiene que, una vez está conocido el plan, o sea, este evento es como quien dice el resultado o ese paso final para que él pueda cumplir con su deseo, con su querer. Para que una persona, una vez logueado en medio de la plataforma y seleccionando el plan de su preferencia, pueda tener una suscripción efectiva, debe de generar el pago. Entonces nosotros, el evento sería, seleccionado, escogido, vamos a poner escogido, para no utilizarla tanto la palabra, escogido el plan, vamos a colocarle aquí, escogido el plan. Como no nos está especificando ningún medio de pago, aquí mismo lo hacemos, se cancela, no se cancela, se paga por el servicio. ¿Cuál sería el resultado esperado? Ese resultado esperado sería este mismo que tengo yo aquí. Tengo suscripción realizada en el plan seleccionado. De esta forma nosotros hacemos lo que llaman ellos las historias de usuario. ¿Para qué me permite una historia de usuario bajo una metodología ágil? Que a veces veo que es tanto texto, tanta información, así como que bueno, tan irrelevante me parece a mí lo que yo tengo acá. Pero entonces, historias de usuario se manejan como un mecanismo de humanizar un poquito este proceso de la obtención de la información. A veces los instrumentos de recolección de la información se vuelven como rígidos, se vuelven, y más que todo basados en esta técnica de recolección que es la encuesta. Llega donde tú llegas y simplemente sueltas un papel y recojas y ya y listo. Y esa interacción que tú tienes que manejar con tu cliente se pierde. Esta parte de las historias de usuario es como tratar de retornar a esa humanización, a ese contacto, a esa comunicación efectiva con nuestro cliente, de manera de, así como recuerdes esas características que el Inves mencionaba y que revisamos en la sesión anterior y que está dispuesto en plataforma, donde cualquier cosa que el cliente diga importa. Y a través de esta plantilla lo que se quiere es que toda esa información que el cliente dice, que yo quiero que el logo esté en una posición, que el color sea determinado, o sea, todas esas características y funcionalidades que nosotros podemos recoger de un cliente en una conversación, es simplemente trasladarlas a esta forma, sistematizarlas en este modelo de recolección. ¿Qué me está permitiendo eso? Primero, interpretar bien lo que desea mi cliente, comprender sus necesidades. Y nos permite a nosotros, como analistas, poder abstraer esa información. Nos permite desarrollar habilidades de comprensión. Nos permite manejar todo ese cerebro gris con esos conocimientos que hemos adquirido hasta ahora y ubicarlos en este formato con el que hemos trabajado, que nos va a dar ese respaldo. Ay, pero me colocaste una funcionalidad que yo no te había dicho y tú muestras esta tal cual como está allí, y esto significa un respaldo de lo que tú estás haciendo, es lo que previamente se había aceptado con el cliente. Entonces, la idea es que todo lo que mi cliente pueda sugerirme, indicarme, de la forma como él lo expresa,
no nos vamos nosotros a cuestionar si el cliente tiene mucho vocabulario, tiene poco conocimiento técnico, sino tal cual como él expresa o maneja o manifiesta esos requerimientos de de la herramienta con la que ustedes van a desarrollar, ahora nosotros los vamos a sistematizar en esta plantilla. Y eso va a permitir que nosotros aprendamos a ser más concisos, a hacer estas características. Recuerden que tiene nuestra metodología INVEST, que nos dice que debemos tener esos 3 criterios básicos. A ver si recordamos cuáles son esas 3 características que debe tener esta parte para lo que se representa en mi historia de usuario. Es conciso, concreto y que sean claros y específicos. El cliente puede expresarse de muchas maneras, pero nosotros como analistas vamos a captar, vamos a percibir en el momento que él nos esté comunicando esa información, y yo sé que cómo la identificamos y la sistematizamos y la normalizamos para tener un control de calidad efectivo basándonos en estas plantillas. Porque las plantillas de usuario se volvieron en una herramienta esencial en el desarrollo bajo metodologías, en este caso ágiles, que trabajan. Fíjense que la página, vuelvo y les recuerdo que les compartí allí, fíjense el nombre de la página. Esta es una de las que yo tengo aquí, se llama Atlassian Agile Coach. Entonces nosotros escuchamos esos nombres, ay, el coach. El coach es simplemente ese que humaniza esa parte del proceso donde él interviene. Entonces de igual forma es lo que se pretende con esta parte de las historias de usuario, que nosotros podamos captar esa idea, esa información que nuestro cliente tiene y llevarlo a esta plantilla. Ya no lo voy a hacer con muñequitos, porque los muñequitos me les llaman casos de uso. Ahora lo voy a hacer con una historia de usuario. ¿Qué quiere decir esto de historia de usuario? Porque cuando hablamos de calidad, recordemos la parte de la calidad. Esto que nosotros hacemos con historia de usuario, si por ejemplo nuestro contrato solamente la parte analítica, ustedes van a la parte de levantamiento de información. Ustedes forman parte del equipo en una metodología, llamémosla metodología Kanban. Ustedes están en la parte de lo que es el análisis de requerimiento. Ustedes forman el equipo de análisis y levantamiento de información. Listo, esa es su parte. ¿Dónde su parte termina y comienza? Cuando ustedes hacen ese informe para la gente de diseño. Y ese informe tiene todas sus historias de usuario. ¿Y qué significa que garantiza la calidad? Que esta misma historia de usuario la puede leer el equipo de diseño, la puede leer el equipo de programación y la puede ver el mismo cliente, y van a entender lo que significa allí y qué es lo que se va a programar y lo que se va en este caso a generar en nuestro producto. Por ello, entonces, aquí fíjense muy bien, vamos a revisar aquí, hay alguien escribiendo. Tenemos esta como cliente, quiero pagar la suscripción mensual vía web. Fíjense que hay clientes que pueden ser muy específicos, manejan un poquito de seguridad a nivel de sus expresiones, puede ser orales, y nos definen exactamente muchas de las cosas con detalle. O como podemos conseguirnos clientes que tal vez, que es la tarea dura del Product Owner, si ustedes están trabajando bajo una metodología en Scrum, de tratar de interpretar qué es lo que hace el Product Owner. Esto. El Product Owner en una metodología Scrum tiene que entender, interpretar a ese cliente de qué es lo que quiere y mostrar esa necesidad del cliente a un equipo de desarrollo que no le va a hablar de la misma forma como lo dijo el cliente. Él le va a mostrar al equipo de desarrollo las historias de usuario que desarrolló de la información de esa interacción y comunicación efectiva con su cliente. Entonces, por eso vemos que a veces a niveles de perfiles en empresas laborales te dicen, mira, necesitamos no solo un Scrum, también necesitamos el Product Owner. ¿Por qué? Bueno, porque es una persona que tiene un vocabulario, es una persona que tiene un discurso que es efectivo, es aquella persona que puede interactuar y puede guiar al cliente, si tiene mucho conocimiento o si tiene poco, a que pueda expresar realmente qué es lo que desea y qué es lo que necesita de la herramienta. Entonces, como cliente, ¿qué es lo que quiero? Aquí dice, quiero pagar mi suscripción mensual, perfecto. ¿Cuál sería el resultado final? La transacción bancaria generada, o sea, el pago efectivo de esa suscripción.
Y aquí tenemos dos posibles escenarios, porque fíjense que aquí tenemos dos posibles escenarios. Cuando se haga por una transferencia bancaria o cuando puede hacer el otro escenario, cuando que se haga con tarjeta de crédito. Son dos escenarios de pago diferentes. Entonces aquí, cuando llegue a mis criterios de aceptación, obviamente el resultado va a ser el mismo, pero yo tengo que hacer contextos, la descripción de los contextos diferentes, porque no van a ser por el mismo canal de pago. Esta parte se entendió, chicos. Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a la práctica de plantillas de historias de usuario. El documento lo vamos a dejar aquí abierto. Vamos mañana a continuar, vamos a tratar de hacer al menos cada uno de estos posibles escenarios, y eso nos va a permitir a nosotros tener un poquito más de práctica. Hicimos uno hoy, ya hicimos el primero, que no debería ser el U, vamos a ponerle a organizar los números. Ya hicimos el primero y nos dimos cuenta que aquí solamente había un escenario posible y se fue mucho más fácil. Pero aquí, cuando voy al segundo, estoy intentando identificar y veo que hay dos posibles escenarios, o sea que yo tengo dos canales de pago y debo hacer el análisis de los dos posibles contextos. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, o a menos que yo diga que, no, pero es que transferencia bancaria es una cosa y tarjeta de crédito es otra. Sabemos que las pasarelas de pago son diferentes, no van a ser exactamente la misma. Unas son para, en este caso, transferencia, ya sea PCE, ya sea, es muy distinto a tener, o sea, esa se debita. En cambio, una tarjeta de crédito automáticamente se genera ese proceso crediticio de los intereses, de las cuotas de pago, es muy diferente a la anterior. Entonces, sí, tenemos dos canales en este caso, dos posibles contextos de desarrollo. Mi ejemplo, el siguiente me dice, como cliente quiero suscribirme al canal de TV Premium por periodos flexibles de tiempo por medio de mi sitio web. ¿Cuál es la característica que tengo aquí? El canal es Premium y lo quiere periodos flexibles. O sea que yo debo primero plantear el escenario de cuál va a ser esa fecha de inicio y cuál es esa fecha de fin a nivel de contexto. Pero todo esto lo está haciendo por medio del sitio web. O sea, ¿cuáles son mis dos posibles escenarios? Uno, que se suscriba, y otro, que cancele la suscripción. Cuando lo habla periodo flexible es que pueda retirarse y volverse a asociar sin ningún tipo de inconveniente, demora, de cancelación o alguna política que tenga en este caso la plataforma. Allí también tengo dos posibles escenarios. Vamos a terminar entonces esto de los posibles escenarios para el día de mañana. Recordémonos que mañana ya es miércoles, nos conectamos de 8 a 9. Quien no puede, igualito visualiza la grabación, que la voy a montar en plataforma, y seguimos haciendo esta práctica. Esta semana corresponde entonces ya terminar casos de uso y vamos revisando historias de usuario. Si hay algún inconveniente, vuelvo y les repito, con la parte de las historias de usuario, el día de mañana, entonces en la conexión, ustedes me muestran su ejercicio, interactuamos con su proceso y desarrollamos aquellas mejoras que tengan que ver con respecto a ese material. Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos, a la fecha con lo que hemos visto y hemos desarrollado. Hola, ingeniera, pues al momento no. Ok, entonces pónganse a ir observando sus casos de uso, vamos trabajando con la especificación y entonces seguimos revisando el conceptual, la parte conceptual de lo que son ya mis historias de usuario. Entonces, vamos conceptual adelante, evidencia atrás. Terminamos esta evidencia, la parte conceptual, y montamos evidencia de historia de usuario. Y continuamos entonces la semana que viene con la otra evidencia que corresponde a los diagramas de actividad. ¿Qué es lo que quiero? Muchas de estas evidencias ya las tenemos adelantadas en los trabajos que hemos entregado en tiempo pasado. Lo que quiero es que simplemente revisen y mejoren si hay alguna corrección que hacer, porque las historias, los diagramas de actividades, quisiera tomar un poquito más de tiempo para poder hacer muchas prácticas y les pueda facilitar a ustedes ese dominio de los elementos de notación cuando vamos a hacer la parte de diagramación, porque un diagrama de actividad no es un diagrama de flujo, ya estamos hablando de UML. Entonces, para que veamos las diferencias, para que identifiquemos los símbolos, porque también los símbolos cambian, y quiero entonces hacer varias prácticas así, conectándonos, interactuando con plataformas, en este caso colaborativas, que nos permitan hacer estos modelos de gradiograma y que todos, en este caso, interactuemos en la ejecución de las actividades.
¿Les parece, muchachos? Si así lo trabajamos bien. Sí, ingeniera, me parece muy buena idea. Ok. Entonces, detengo la grabación en este momento.